Ya, entonces, buenas tardes. En honor al tiempo, por su intermedio, Presidenta, agradecer la invitación que se formula a la organización que presido, ANEIT, Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio de Impuestos Internos. Yo soy la presidenta, me presento Evelina Peleo, saludo a los parlamentarios que se encuentran presentes, a las parlamentarias también y a todos quienes están presentes en sala. Nosotros hemos recibido el día de hoy una invitación a exponer en esta comisión, así es que excuso no haber alcanzado a preparar un documento por escrito que sí comprometo a hacer llegar con algunos de los temas que nos interesa relevar y poner sobre el tapete hoy día a propósito de este caso que estamos conociendo. Lo primero es señalar que esta organización también agrupa a profesionales. Yo en mi caso yo soy profesional abogado, todos los profesionales informáticos tenemos la posibilidad de conocer, por tanto, de un sinnúmero de visiones que confluyen para componer el servicio, nuestros administrativos, nuestros técnicos, auxiliares. También tenemos un buen número de fiscalizadores, más de 400, y por lo tanto quiero entregar una visión desde ese conocimiento del conjunto de los trabajadores respecto de algunas materias. Me voy a enfocar muy en lo concreto, en lo que ha sido motivo de la citación, a fin de también respetar el tiempo que se me ha concedido, señalando en primer lugar que me gustaría hacer una exposición que abarcara el pasado, el presente y el futuro de esta situación. Lo primero es señalar que por los hechos que se están describiendo en la exposición que hace el director, se trata de hechos que se inician en la administración anterior, la administración de don Fernando Barraza, y por lo tanto hoy en día lo que estamos viendo son los arrastres de esa situación, y también estamos analizando cómo mejoramos hacia el futuro. Esa es la visión que nosotros queremos traer hoy día. Queremos traer una visión que permita también poner de relieve, Presidenta y parlamentarios, que el servicio está en una situación bastante compleja hoy día, y lo voy a decir así, porque no hemos podido dejar en claro cuál es la situación ocurrida en un caso que hace menos de un mes nos estuvo acá viendo cómo se interpelaba al Servicio de Impuestos Internos a sus funcionarios, y nuevamente estamos acá. Entonces, la situación del Servicio de Impuestos Internos y el contexto para nosotros es de suma relevancia. Las lógicas de fiscalización, las lógicas del trabajo jurídico, nosotros siempre las hemos analizado. Creo que es relevante lo que ha señalado la expositora anterior respecto del hecho de recibir, no diría denuncias permanentemente, pero sí recibir alertas respecto de situaciones como las que ocurren en este caso concreto. Nosotros también teníamos conocimiento de que existían situaciones a propósito de la implementación de los documentos tributarios electrónicos, en particular de la facturación, y por lo tanto era necesario hacerle un seguimiento. Creo que sería innecesario redundar en los detalles que ya se han entregado, y por lo tanto me parece que lo necesario es señalar cómo avanzamos a un futuro en donde los espacios que se están generando para estas acciones de quienes yo diría y me permitiría señalar que no son contribuyentes, porque no están contribuyendo al país. Son personas que, como se ha dicho, buscan obtener beneficio y provecho exclusivamente. Y por lo tanto, el fortalecimiento del servicio tiene que venir de la mano de lo que ya hemos conversado en otras oportunidades con los miembros del Parlamento, con la necesidad de tener un servicio que sea capaz de mirar, una administración tributaria que sea capaz de contener todo lo que es necesario fiscalizar. Nosotros hoy en día nos encontramos con un grave y severo problema respecto de la cantidad de funcionarios que existen en la administración tributaria. Hay un dato duro que entrega la organización OCDE respecto de cuánto es la cantidad de funcionarios, y nosotros tenemos un tercio de los trabajadores que las administraciones tributarias similares a Chile tienen para cumplir la misión de fiscalización de la tributación fiscal interna como externa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que si nosotros dejamos pasar ese dato, no podemos hacer contexto de por qué se llegan a producir situaciones donde el Servicio de Impuestos Internos claramente, y con la necesidad de hacer una mirada crítica, no alcanza a cubrir todas las demandas de fiscalizar el correcto cumplimiento tributario, que es nuestra misión. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo numerosas discusiones respecto del tema de los temas penales. Los temas penales, por ustedes sabido que respecto de las querellas y de las interposiciones de las querellas, hemos tenido un avance entre la administración de Fernando Barraza y la actual,
que ha dejado atrás la nefasta tesis de que se persiga solamente con querellas nominativas y no contra quienes resulten responsables. Pero eso nos pone una señal de alerta. Va a venir otra administración que decida nuevamente reponer la limitación, entonces me parece que, y de manera lamentable, hay que cubrir los espacios donde la discrecionalidad... Disculpe, voy a tener que pedir la anuencia 5 minutos más para que pueda terminar. Ya, puede continuar. Gracias. Si es posible, digamos, respecto de esto, señalar que las querellas son un tema que hemos abordado desde hace mucho tiempo y por lo tanto lo que pedimos es que la mirada de futuro respecto de la interposición de la querella no solamente contemple esta definición de quién, y lo voy a poner así, lo voy a poner en concreto, de quién es el hijo, porque el servicio tiene la facultad de querellarse y hemos escuchado acá en las exposiciones precedentes que después las acciones con las policías, decretar diligencias corresponde a una facultad del Ministerio Público y por lo tanto me parece que es necesario revisar cómo ese procedimiento mejora para evitar este tipo de situaciones. Hoy en día nosotros tenemos un problema grave respecto de lo que se plantea en este caso en concreto que tiene que ver con los límites constitucionales y legales en relación con la potestad tributaria del Estado. Hay en la exposición de hecho que se ha efectuado tanto por parte del Servicio de Impuestos Internos como los compañeros fiscalizadores una manifestación expresa a la protección de la libertad económica. El derecho a iniciar actividades económicas ha sido un obstáculo, un óbice para que se pueda desde impuestos internos revisar adecuadamente a quién se le está autorizando documentación tributaria. Y ahí quiero dar un dato duro. Ahí quiero señalar que es necesario, y por lo tanto vamos a plantear al final de la exposición brevemente, porque me acortaron un poco la presentación, entonces al final de la presentación voy a señalar algunas preguntas que es necesario responder. Por ejemplo, ¿qué cantidad de contribuyentes hoy día está en la nómina de estar restringido con las causales para poder obtener documentación tributaria? ¿Se acerca quizás a 50.000 contribuyentes que están en esa situación? ¿Cuánto es la capacidad fiscalizadora que tiene nuestro Servicio de Impuestos Internos con la dotación actual, con los recursos, con los medios materiales que, como se ha dicho, impiden que se haga la verificación en terreno? Aquí tenemos un fraude que ha operado porque el Servicio de Impuestos Internos, también quiero decirlo, a partir del año 2019 ha recortado su presupuesto de manera considerable. Hoy día, a diferencia de lo que pasaba antiguamente, los fiscalizadores y también los funcionarios administrativos que les correspondía la labor iban al domicilio del contribuyente a hacer una verificación de la efectividad del desarrollo del negocio. Y por lo tanto eso hoy día, con presupuestos restringidos como los el actual, no pueden ocurrir. Entonces, tenemos ahí un problema técnico, práctico, de recursos, de medios materiales para seguir haciendo la fiscalización. El punto es, cuando se hace la autodenuncia, ustedes mismos lo han mencionado, cuando se hace la autodenuncia, ¿cuál es el resultado de esa autodenuncia? Pueden señalarse acá, y yo creo que es necesario también requerir, y nosotros así lo vamos a señalar, es necesario requerir conocer los resultados, porque aquí tenemos un punto que para los funcionarios de esta organización es importante, y es señalar que tal como lo ha dicho la presidenta de AFIT, se hacen denuncias, se levantan alertas por los funcionarios. El punto es cómo terminan esas denuncias, y por lo tanto, la Subdirección de Contraloría Interna también tiene algo que decir respecto de la auditoría de procesos, porque Contraloría Interna de Impuestos Internos, a la fecha y en esa época también, no solamente se encargaba de procesos disciplinarios, sino que además tiene unas áreas especializadas en hacer auditorías de los procesos. Y por lo tanto, aquí es necesario que se dé cuenta a esta comisión y también a los suscritos, porque quiero señalar, honorables parlamentarios, que conocemos exactamente la misma cantidad de información que ustedes. Nosotros sabemos que este es un tema multifactorial. La mirada desde los funcionarios no puede ser puesta sobre la mesa sin información suficiente para saber si aquí solamente hay un problema de dotación, si solamente hay un problema de recarga, si hay un problema, porque alguien citó a la Dirección Oriente, Regional Oriente, nuevamente como un foco donde se producen estos hechos. Entonces, yo quiero repetir algo que he señalado anteriormente. La Dirección Oriente trabaja con funcionarios sobreexigidos que son incapaces de cumplir la cantidad de trabajo que se debería abordar. ¿Y qué pasa con eso? La solución, ¿cuál ha sido? La multijurisdicción dentro del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, los mecanismos de solución para las problemáticas que se han ido presentando necesitan una mirada integral.
nosotros creemos que en relación con las áreas jurídicas es necesario señalar no solamente la constatación del problema, y creemos que aquí no se ha dado una mirada respecto de la real salida en los temas jurídicos. Nosotros queremos escuchar también respecto de quiénes tienen que resolver esta materia, cuál es la propuesta en relación con las querellas. La propuesta en relación con las querellas tiene que venir de nosotros, que somos los técnicos. Tenemos que saber, por ejemplo, y quiero señalarles otra cosa aquí, quiero saber cuáles son las medidas que se van a tomar por parte de los parlamentarios respecto de dotar de mayores recursos y presupuesto de impuestos internos, cuando hoy día, quiero decirlo, las revisiones de términos de giro que le corresponden a los fiscalizadores por normas internas se tienen que hacer con funcionarios administrativos. Y eso es de una gravedad tremenda para nosotros, porque pone en riesgo a los funcionarios y porque pone en riesgo al sistema, porque muchas de las planificaciones tributarias que se hacen se realizan a través de los procesos de término de giro. Entonces, aquí, el inicio del ciclo de vida del contribuyente, Le a voy a través de tener la que pedir si puede ir cerrando. Diputada, señora presidenta, nosotros habíamos consignado 15 minutos de presentación. Yo quiero, fue lo que me dijeron en la mañana, 15 a 20 minutos, entonces quiero saber si nosotros podemos cerrar, pero yo quiero saber si es posible hacer la continuación de la exposición, porque nosotros tenemos datos y tenemos más antecedentes que nos gustaría poner no solamente por escrito ante la comisión, sino que poder exponer adecuadamente esos antecedentes. Mire, lo que pasa es que podríamos acordar dar 5 minutos más para que pueda terminar, pero ya estamos en el tope de empezar las otras comisiones, entonces si no tendríamos que invitarla para otra oportunidad. Eso se me ocurre, ¿ya? Entonces acordamos 5 minutos más para que pueda terminar su exposición. Perfecto. Bueno, entonces, respecto de las peticiones y las consultas, vamos a hacer hoy día medidas concretas que vamos a pedir respecto de esto. Es pedir, por ejemplo, señalar cuáles son las propuestas respecto de la regulación de los procedimientos de IVA exportador. En este caso en concreto, al momento de consultarse a quienes hacen la exposición por parte del servicio de qué se trata el caso, se indica que no solamente se refiere al uso indebido del crédito fiscal para la consiguiente rebaja, sino que también de la obtención de devoluciones indebidas. Queremos saber si el hecho de haberse obtenido las devoluciones indebidas en el monto que se pueden haber obtenido era necesario para llegar a establecer este fraude, porque este fraude es millonario y por lo tanto hoy día lo que nosotros proponemos desde la organización es que se revisen los plazos del procedimiento de IVA exportador. Si los plazos del procedimiento de IVA exportador son acotados, evidentemente necesarios para que haya una actividad económica adecuada, pero está claro que tal como pasó unos años atrás con otros fraudes conocidos respecto del tema de las exportaciones, está claro que es un punto que no se ha abordado, que no se ha sugerido suficientemente el cambio. Respecto de la protección de derechos versus los medios de fiscalización, yo quiero señalar que aquí se ha dicho de manera indirecta, pero ese es el punto que nosotros queremos tocar. ¿Quiénes tienen derechos como contribuyentes? Es que estos contribuyentes que realmente lo que buscan, o estas personas que realmente lo que buscan es defraudar al fisco, van a tener ese listado de derechos que nos impiden a nosotros revisar adecuadamente, que nos ponen plazos acotados de revisión, en circunstancias que los equipos de fiscalización han señalado que la cantidad de horas hombres asignadas para efectuar las fiscalizaciones ni siquiera les permitirían cubrir un poco más del 10% de lo que corresponde a la cantidad de contribuyentes que están en esta situación. Quiero reiterar los números que se me han dado extraoficialmente. Cerca de 50.000 contribuyentes que podrían estar en esta situación. 50.000, de los cuales sepan ustedes que no más de 6.000 contribuyentes pueden ser fiscalizados al año. Y esos 6.000 no pueden ser fiscalizados todos por el tema de facturas falsas. Se fiscalizan también por otras materias, por norma general de ilusión. Entonces, para cerrar la exposición, yo quiero señalar es que nosotros desde la Asociación Nacional de Funcionarios vamos a llegar una minuta a ustedes, a la comisión, a fin de señalar cuál ha sido la postura respecto de los espacios que existen para ir cerrando los espacios de corrupción. Nosotros no estamos diciendo que hay corrupción aquí, pero también es la corrupción que viene desde el mundo privado.
Mucho se habla respecto de la situación de impuestos internos y lo que pasaba con nuestros funcionarios. Yo quiero decirle, honorable presidenta, que nosotros tenemos una visión bastante diferente respecto de lo que se hizo en el caso Sauer con nuestros funcionarios. Tenemos la convicción de que aquí no se obró adecuadamente por parte del Servicio de Impuestos Internos respecto de nuestros funcionarios. Y por lo tanto, lo que le quiero mencionar es que nosotros estamos absolutamente convencidos que tanto los funcionarios como los contribuyentes deben ser exigidos con el mismo estándar. Hoy día el estándar para los contribuyentes es un estándar de protección de derechos, pero no hay un estándar de responsabilidad respecto de cosas que nos atañen hoy día para poder dar cumplimiento a temas que son muy importantes como la recaudación a fin de cumplir con las agendas que todo se ha propuesto. Nosotros vamos a responder las preguntas que se han hecho por los diputados, porque tenemos bastantes antecedentes que aportar, el señor Mellado, el señor Bianchi, también quienes han manifestado que la reforma tributaria es un indispensable. Aquí nosotros tenemos pleno compromiso con la reforma tributaria y agradecemos los esfuerzos del ministro Marcel por avanzar en un pacto fiscal y creemos que el proyecto de cumplimiento tributario de obligaciones tributarias debe avanzar, pero no restringido como ha estado hoy día a fin de llegar a un consenso. A esto le falta mucho más porque no se le puede exigir a impuestos internos que siga cumpliendo la misión si las normas de modificación para detener los espacios de discrecionalidad no son lo suficientemente avanzadas porque nuestros contribuyentes y estas personas siempre van un paso más adelante que nosotros. Así es que hacemos llegar nuestro documento y le agradezco. Muchas gracias por el tiempo concedido. Muchas gracias. Vamos a esperar entonces su documento. También agradecer, bueno, al director, al subdirector, también a la subdirectora y a las organizaciones, a ambas, por su presentación. Así que cualquier cosa, si quieren enviarnos documentos, también van a ser bien recibidos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.